Ya no hay que insistir mucho en que el cambio climático es hoy por hoy el fenómeno mundial por excelencia, prácticamente se lleva todos los titulares, es de una alta complejidad, tiene múltiples facetas y una de ellas, la que nos queremos encargar nosotros, es la de la percepción y la comunicación. Que estas dos últimas, en nuestra opinión, no han recibido la atención debida. Sí ha habido algunos ejemplos, el International Human Dimensions Program ya desde hace años hablaba de que es necesario la realización de este tipo de estudios para poder enfrentar todos los estragos que pudiera estar causando, pero no ha sido suficiente. Hay otra serie de elementos que valdría la pena considerar el porqué, los beneficios de estudios de este tipo. La facilitación de la participación social solo se logrará cuando la gente realmente conozca de qué está tratándose el fenómeno. La insuficiencia de leyes, aquí no hablo que haya pocas leyes, hablo de que el comportamiento humano no se gobierna por decreto. Es decir, puede haber muchas leyes, magníficas leyes aprobadas por los diputados, por los senadores, pero eso no hace que las sigamos. Aquí hablo de que no basta que haya leyes, sino que es necesario hacer que el comportamiento se rija también por otro tipo de principios. En las políticas públicas ha sido ineficiente la aplicación de este tipo de estudios. Es necesario, según nosotros, informar qué es lo que hace falta y por qué hace falta. Y hay que diferenciar entre lo que la gente cree, que ya vimos que no todo es adecuado, y lo que la gente necesita saber para qué hacer frente al riesgo. Es decir, darle no solamente un asunto descriptivo, sino también un asunto prescriptivo. ¿Sí? Las decisiones que enfrentan las personas muchas veces no se resuelven porque la gente no tiene información suficiente para ellos. La toma de decisiones relacionadas con el riesgo es altamente compleja. Los mexicanos no somos preventivos, somos reactivos. Salimos del problema cuando el problema llega. Entonces, si queremos hacer que seamos preventivos, hay que actuar de manera muy especial. Hay que, esto se me pasó, esperen un tantito, evaluar empíricamente las acciones de comunicación, ya lo planteaba Concepción. Toda la actividad que ha realizado el SECADESU, ¿qué ha logrado? Y esos cambios o mejoras en la información de la gente, ¿se han debido a las acciones del SECADESU o hubieran ocurrido de cualquier forma sin esas acciones? Eso es lo que hay que tener también muy presente. Brevemente, los estudios de percepción básicamente se dedican a indagar qué es lo que ocurre dentro de la gente para ver si actúa o no actúa. Así de sencillito. Como que funciona cuando quiere, ¿verdad? En el año 2012 el INE nos encargó entonces que hiciéramos este estudio, fundamentalmente basándonos en publicaciones que se hubieran dado a conocer entre 2008 y 2012. ¿Por qué estaba justificado el estudio? Pues otra vez porque el fenómeno está llamando mucho la atención, porque hay que analizar todas sus facetas y porque hay que ver cómo los diversos grupos están percibiendo el fenómeno y qué están creyendo que se puede hacer o que no se puede hacer ante ello. Brevemente, ¿qué hicimos? Obtuvimos todos los materiales, elaboramos un formato de análisis, revisamos cada uno de los materiales, los analizamos conforme a un formato que aprobó el propio INE, hicimos la clasificación, un análisis crítico descriptivo, integramos los resultados, una base de datos por ahí, y le hicimos salir al final una presentación. ¿Cuáles eran nuestros elementos de análisis en el origen? Básicamente queríamos ver esto desde la perspectiva de la percepción social, que hay muchos ejemplos de estudios en todo el mundo acerca de este aspecto social, pero también desde una dimensión de los riesgos ambientales. En realidad, cambio climático, y perdónenme, pero cada vez que estoy en un congreso del PIC lo digo, el cambio climático no es sino una de las expresiones del cambio ambiental global. Lo que deberíamos estar estudiando es cambio ambiental global y no cambio climático. Pero además el cambio ambiental global es una de las expresiones de los riesgos ambientales. Entonces el concepto más general es riesgos ambientales, por eso lo queríamos meter también desde esta perspectiva. De los valores ambientales, porque la gente puede tener un cierto valor en un momento ante un determinado recurso, pero puede cambiar su posición ante ese recurso en una circunstancia diferente. Desde una perspectiva global y regional, aquellos ustedes se acordarán de la frase que no duró mucho tiempo de lo local.
de piensa globalmente y actúa localmente, etcétera, desapareció muy pronto para mí, en mi forma de pensar. Desde muy rápido. Desde una perspectiva histórica y de segmentos poblacionales, estos cuates en la Yale University y estos cuates acá en la George Mason University están haciendo, yo los envidio, están haciendo 4 o 5 estudios nacionales en Estados Unidos al año, ¿sí? Más o menos completos, más o menos sistemáticos, y ya lograron una segmentación de su población, lo que ellos llaman Six Américas, y ya ahora están haciendo las 6 Indias y las 6 Chinas. Esta es la carátula del programa en el que decía Concepción que estuve yo no la semana pasada, sino esta semana. No, te dije recientemente. Esta semana realizó esta conferencia allá en China, patrocinada por la Universidad de Yale, y ya están prácticamente encaminando estos estudios para para categorizar a la India y a China. Si consideramos Estados Unidos, India y China, son 3 de los 4 mayores emisores de gases de efecto invernadero. Lo cual quiere decir que estos 4 van a tener la segmentación poblacional en cuanto a percepción y comunicación del cambio climático más completa, y por eso los envidio. Ya Olga les presentó algunos elementos de qué pasa con la población mexicana acerca de estar preparada, confundida, temerosa, indiferente, etcétera, etcétera. No voy a insistir más en ello, pero también quiero incluir las políticas públicas en este asunto del análisis de los documentos que conseguimos. Y finalmente, no puede faltar desde luego, los elementos de educación ambiental y para la sustentabilidad, que ya Concepción habló de ellos, y la perspectiva específica de comunicación del cambio climático, que ha habido ya desde hace años algunas obras específicas y artículos dirigidos específicamente a cómo comunicar el cambio climático, ya no digamos otros problemas ambientales, sino concretamente el cambio climático. Y no puede dejar de mencionar las publicaciones oficiales y los programas, desde la ley que crea el INEC, el Programa Especial de Cambio Climático, la estrategia, algunas cuestiones locales en cambio climático en el gobierno del DF, etc. Bien, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos en México 33 estudios específicos y en 102 total. Acuérdense que nada más en 2008-2012, no nos fuimos a toda la búsqueda histórica, sino son los años recientes nada más. De estos, esta es su distribución según el tipo de documento. Quizás, aunque aparentemente hay una buena distribución, debería de aumentar las presentaciones en congresos, las publicaciones de presentaciones en congresos. No estoy sugiriendo que el PIB saque las memorias de este congreso, pero en general los congresos deberían de tener mayor difusión. Esto nada más, la misma gráfica, nada más para ponerles algunos ejemplos, no voy a brincar rápido. La fuente institucional, ¿sí? La parte académica sigue siendo la generadora de más de la mitad de estas publicaciones, porque aun cuando, por ejemplo, en el libro que presentó Concepción, el SECADESU lo publicó, los autores de muchos de los artículos provienen de una institución académica. Entonces, por eso es que esta se va al cielo. El alcance del documento, ¿de qué trataban los documentos? Pues eran este tipo de publicaciones, de análisis de literatura meramente teórica, bases de datos, campañas, etcétera. Había de todo. La cobertura, pensamos que la cobertura nacional, que a veces le llamamos nacional, pero no llega a serlo, la verdad, porque un estudio que se realiza en 5 estados de la República, pues no es estatal, es multiestatal, pero no llega realmente a ser nacional. Sin embargo, a veces le damos ese carácter y lo denominamos de esa forma, pero curiosamente lo que sí me llama mucho la atención es que no hay estudios de alcance regional, aunque la ley aparentemente ahora obliga a que eso exista. Más de la mitad de los estudios analizados tienen como tema la percepción del cambio climático, porque nos abrimos, vimos percepción, vimos comunicación, vimos otros temas relacionados, pero nos fue bien en esto. En resumen, ¿qué está pasando? Bueno, en México los estudios sobre percepción y comunicación van aumentando, pero creemos que todavía es insuficiente el número, ¿sí? Hay conceptos que tienden a confundirse, como difusión, divulgación o información. Olga Flores les hablaba de que comunicación sería un asunto prácticamente bidireccional con los interesados. La mayor parte de lo que se ha hecho no es propiamente comunicación, es diseminación de información o es difusión, ¿sí?
Si lo queremos calificar todo como comunicación, no hay problema, estoy de acuerdo, pero entonces subdividamos dentro de esa gran comunicación del cambio climático lo que es solamente difusión, lo que es solamente información, lo que es solamente diseminación y lo que sí es comunicación para ver qué piensas tú, qué pienso yo y cómo nos ponemos de acuerdo, que sería, creo, el elemento más avanzado. Por eso digo que se debería de adoptar una definición más estricta del término comunicación, que deje de ser unidireccional, que sea por lo menos bidireccional, aunque no se dejen de realizar las otras acciones unidireccionales que son obligatorias, sobre todo para la parte gubernamental. La percepción social y la comunicación del cambio climático se contemplan apenas de manera tímida en los programas. Sí se mencionan, sí aparecen, pero ahí a veces implícitamente y a veces englobados en otro tipo de conceptos como educación, como difusión, etc. Se mantienen a veces solamente implícitas, no se habla con claridad acerca de su relevancia y mucho menos de su obligatoriedad. De aquí déjenme platicarles la famosa clasificación de lo transversal. Todo lo que es transversal en documentos, ¿sí?, es como que lo que va en el capítulo final y todo junto, ¿sí?, como que no vale la pena dedicarle un capítulo específico a eso, porque es transversal, porque tiene que ver con todo, cuando a lo mejor, precisamente porque tiene que ver con todo, habría que dedicarle un capítulo específico a cada una de esas partes. El Programa Especial de Cambio Climático ya hablaba de la obligación de llevar a cabo estudios regionalizados, por eso destaqué el que no aparece en estudios regionalizados en los documentos que encontramos. La responsabilidad la tiene la Semarnat, pero obliga a que se realicen estudios en todas las regiones. Probablemente algunos de los estudios que ha hecho el SECADESU o que aparecen en el libro que coeditó con Concepción pudieran estar salvando la cara del gobierno en el sentido de que sí se hizo algo, pero en realidad, en mi opinión, no está cumpliéndose cabalmente esta obligación que aparece en sus propias publicaciones. Hay, sin embargo, ejemplos de avances conceptuales muy importantes. De la Estrategia Nacional al Programa Especial ya hay un cambio en el análisis. Ya, aquí se habla nada más de análisis, ya se empieza a hablar de la gestión de los mismos, derivado o a partir de estudios de percepción y de comunicación. Es decir, ya no es nada más tenerlo como información para ver qué hacemos, sino también se considera como una herramienta operativa importante, lo cual se me hace un avance conceptual muy importante.